Colombia, un país lleno de colores y alegría, pero también un país que lleva las cicatrices de un conflicto que parece no terminar. Jóvenes se habrían quitado la vida para evitar ser reclutados por grupos armados ilegales. En el marco de su cumpleaños número 60. Por más de 50 años hemos vivido en medio de una guerra interna, donde los grupos como las FARC, el ELN y los paramilitares han dejado dolor y violaciones a los derechos humanos. Las víctimas muchas veces buscan justicia y reconocimiento, pero puede ser complicado encontrarla. La paz es un sueño que parece escaparse y en ese proceso el sufrimiento continúa. El cine colombiano ha sido una forma de contar estas historias, de mostrar lo que realmente significa vivir en medio de la violencia. A través de estas películas no solo vemos, sino que sentimos el dolor, el miedo y también la esperanza de aquellos que han sido golpeados por el conflicto. Y es una película chévere porque representa la realidad cruda de los niños que viven en las selvas, que son reclutados por las guerrillas, la realidad del secuestro. Y es muy gráfica. El cine tiene una capacidad única de tocarnos el corazón y de hacernos reflexionar. Películas como Colores de la montaña, Pequeñas voces, Monos y Pájaros del desierto nos muestran una parte de la cara más cruda del conflicto y en ellas la representación de las víctimas tal como son, seres humanos que merecen ser escuchados y en este medio han podido ser evidenciados. Para mí lo más importante es que llegue al corazón de la persona. Una película, no importa de qué lado esté, pero tiene que modificar algo, tiene que cambiar algo. Y estas películas no solo son historias, son reflejos de cómo los derechos humanos han sido vulnerados en medio del conflicto. Nos recuerda que muchos han perdido hasta los derechos más básicos, como lo es la vida, una vivienda digna, entre otras que afectan principalmente a los niños. Porque la infancia pues también fue muy fuertemente golpeada por todo ese conflicto armado y pues hay muy pocas películas en el cine que se encargan de retratar la niñez y cómo lo vivió. El cine, ya sea desde la ficción o el documental, nos lleva a vivir esas experiencias, a defender esos sentimientos que las víctimas llevan dentro y la necesidad de justicia. El cine es una herramienta poderosa para mantener viva la memoria. Nos ayuda a no olvidar, a evitar que los errores del pasado se repitan. Sí puede generar una sensibilización, una conciencia y un no olvido, porque yo creo que eso es lo más importante, Mari, que no se olvide que esto hizo parte de nuestra historia y que nunca olvidemos las víctimas del conflicto armado, y el cine puede ser una manera de posibilitar o de llevar a que haya no solo un no olvido, sino una posible no repetición. Películas como Los colores de la montaña nos permiten ver el conflicto armado desde los ojos de quienes lo vivieron. Aunque las historias puedan ser ficción, logran hacer que la realidad se sienta más cercana y cumplen su propósito, que es contar el contexto histórico y social de ese momento. Sin embargo, el cine también enfrenta el riesgo de distorsionar la realidad en su afán por captar la atención del público. Algunas producciones han caído en la trampa de romantizar el conflicto armado, suavizando la brutalidad y creando narrativas que pueden ser atractivas, pero traicionan la verdad. Este enfoque no solo trivializa el dolor de quienes han sufrido, sino que también proyectan una imagen distorsionada de nuestro país. Colombia no lo hace bien con las novelas y con las series, especialmente las novelas como El Caracol, como El Cartel, como Sin tetas no hay paraíso, cosas así. ¿Por qué? Porque romantizan el conflicto armado, le ponen demasiado drama y básicamente se monetizan de eso, igual que las series nuevas de Amazon, por ejemplo Distrito Salvaje. Es el caso de algunas series que se han vuelto famosísimas hasta a nivel internacional, donde los malos resultan siendo héroes, y resulta que no es así. Los que hemos vivido estas situaciones, eso lo hace sentir a uno triste de cómo se
hace de la mentira, se hace una realidad y terminan las víctimas siendo los victimarios. La romantización no es solo una falta de respeto hacia las víctimas, sino que también perpetúa estereotipos dañinos que simplifican la complejidad del conflicto y sus impactos. El reto para el cine colombiano es representar el conflicto de manera justa, respetando a quienes lo han sufrido, teniendo claro el objetivo y buscando más su representación, no necesariamente apuntando a un fin monetario. No todas las películas pueden ser consideradas como herramientas educativas, ya que no todas comparten el mismo enfoque. Para analizar una película es crucial tener en cuenta numerosos factores en su producción y el propósito que persigue. Por esta razón, no todos los recursos cinematográficos colombianos son positivos a la hora de representar el conflicto armado. En este viaje hemos explorado cómo el cine colombiano ha mostrado el conflicto armado, ayudándonos a ver y a entender las violaciones de los derechos humanos, dándoles a voz quienes normalmente no la pueden tener. El cine no es solo entretenimiento, es una forma de recordar, de reflexionar y de aprender. Aunque no puede resolver los problemas que trae el conflicto armado, puede ser el primer paso hacia la reconciliación y la justicia. El cine es un medio poderoso para no olvidar. Al recordar honramos a las víctimas del conflicto armado y nos comprometemos a trabajar por un futuro donde esto no se repita. Las historias en el cine se convierten en lecciones para las generaciones futuras, recordándonos que la paz y la justicia son objetivos que debemos buscar con determinación. Las películas y este tipo de recursos son testimonios vivientes que nos permiten ver y sentir la realidad de nuestro país. Cada escena y diálogo es una pieza de nuestra memoria colectiva. El cine sensibiliza, conmueve y nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y decisiones como sociedad. Nos muestra que, aunque el camino hacia la reconciliación sea largo, es un camino que debemos recorrer y este puede ser un primer paso. Necesitamos que el cine siga siendo un faro que ilumine las partes más oscuras de nuestra historia, que estas historias inspiren a luchar por un mundo más justo y humano, donde las víctimas no sean olvidadas y sus historias impulsen el camino que necesitamos, porque el cine es un llamado a la acción, un recordatorio de que el futuro lo construimos todos juntos.